Hola, buenos días. Ayer, en el Senado de la Nación Argentina, un viejo funcionario de los Rodríguez A., que fue responsable de turismo en la provincia, entre otros cargos, que después se pasó al PRO, que fue presidente del PRO en San Luis y que luego terminó en La Libertad Avanza, fue nombrado el vicepresidente primero de la Cámara de Senadores, tercero en la continuidad constitucional. Pertenece entonces a La Libertad Avanza, pero viene de ser partícipe del gobierno de los Rodríguez A. y también de haber participado en el PRO. Y todo esto ocurrió cuando, en un momento determinado, el candidato formoseño que presentaba y pedía el propio Milei no tuvo los votos suficientes. Los 7 senadores de La Libertad Avanza, en una cosa muy extraña, terminaron 4-3 una votación. Cuando terminó la votación, uno de ellos decía, pero yo no voté por Abdala. Abdala es el que finalmente salió electo. Y entonces todos se miraron y dijeron, hay que votar de nuevo. Y ahí terminaron después haciendo un distinto voto y entonces terminó 6-1 a favor del puntano en contra del formoseño del mismo sector político. Bueno, Abdala es ahora el tercero, en caso de crisis, después del presidente y la vicepresidenta de la República, el puntano está en la continuidad constitucional. Ahora, pasó algo muy extraño, pero además muy peligroso, porque la primer minoría, que son los senadores de Unión por la Patria, fueron desplazados por la unidad que se hizo de todo el resto de los senadores. Esto es, La Libertad Avanza con sus 7 senadores, los radicales, el PRO y todos los bloquecitos sueltos que tienen un senador por las provincias, todos juntos para sacarle 4 senadores de ventaja a la base del peronismo, pasarle por arriba no solamente en este nombramiento, sino también en el nombramiento de las comisiones. Es decir, Milei y sobre todo su proyecto económico se garantizan la entrega en el Senado si se mantiene, claro está, esta mayoría donde distintas formas de pensar se juntaron para elegir al presidente, pero no sabemos después si van a votar en coincidencia. Supuestamente se ha formado una nueva mayoría, es decir, todos los demás en contra del peronismo. Lo cierto y lo interesante de todo esto es que estamos hablando de alguien que es bien representativo de la casta. Hace muchos años que está en política, Abdala, hace muchos años que fue funcionario de Rodríguez A., del PRO, de La Libertad Avanza. Es decir, aquello de que venían a luchar contra la casta fue nada más que una triste promesa electoral y aquello de que la casta iba a pagar el ajuste también una triste noticia. Los aumentos desmesurados, no solo de la devaluación del dólar oficial, sino también del aumento del combustible, que va a producir todos los demás aumentos, hacen en un 35% a un 40% en algunos casos las petroleras, hace que estemos frente a un momento absolutamente aterrador para el bolsillo, porque se habla de lo que le va a costar a cada uno, pero no con qué ingreso lo va a hacer, porque del salario no se habló. La CGT simultáneamente hizo un documento, tardó, tampoco se le puede pedir a la CGT que haga un paro mañana, porque están viendo a ver de qué forma todos estos anuncios se van concretando. Obviamente que vayan pensando que así va a pasar. Aunque ya hay observadores del mismo sector que dicen que la motosierra se transformó en una licuadora. Ayer decía Daer en conferencia de prensa cuando salió para explicar que no iba a haber ninguna medida de fuerza por ahora, pero que estaban expectantes y listos para tomar decisiones, que esa licuadora licúa el salario de los jubilados y el salario de los trabajadores. Bueno, el pueblo estará esperando entonces una CGT más dinámica, más activa y con mayor compromiso hacia un futuro. Veremos cómo se desarrolla todo esto. Recién tiene 3 días este gobierno y están midiendo fuerzas, por lo menos es lo que se interpreta de alguna forma. Ahora, pasó un hecho absolutamente característico de lo que representa Milei
y el gobierno de La Libertad Avanza carajo. En la Casa Rosada, ayer, el embajador de los Estados Unidos era dueño, patrón y soto. Manejó absolutamente las relaciones con el presidente, con el ministro de Economía. Se instaló en la Casa de Gobierno el embajador de los yanquis. Es notable que esto nos esté pasando, pero además, simultáneamente con la votación que hizo el gobierno de Milei en Naciones Unidas, donde votaron todos por la paz en Medio Oriente y Argentina se abstuvo de votar por la paz, es decir, se abstuvo significa que acepta que se siga masacrando gente y bombardeando la zona de Gaza, por lo cual eso y decir voto a favor de Israel era exactamente lo mismo. Pero como el presidente ya en la fiesta de Hanukkah le dijo a los que lo estaban escuchando que brillaba una luz para Argentina y para Israel, bueno, esa luz debe pasar por allí. Simultáneamente, con alguien que sí es de fe judía, como Zelensky, el presidente de Ucrania, se llevó de regalo 2 Pucará. La Argentina tiene apenas aviones de combate, pero el presidente se dio el lujo de regalarle 2 Pucará para quedar peor presentado frente a los rusos de lo que se pueda uno imaginar, porque no solo ahora hay que arreglar con los chinos, y tuvo que hacer una carta pidiendo disculpas porque necesita esos yuanes de los chinos para poder funcionar el gobierno, ahora le va a tener que pedir permiso a Putin cuando quiera hacer algún otro movimiento, suponemos o imaginamos, en un futuro no tan lejano. La verdad es lamentable las cosas que nos ocurren. Pero miren, no crean que esto es solamente de Milei. Van a escuchar a continuación quiénes son los dueños de la tierra en la Argentina. Y eso no vino con este equipo que gobierna, sino antes, pero este equipo está dispuesto a profundizar la entrega del territorio nacional. Escuchen. ¿Quiénes son los dueños de la tierra en Argentina? Según datos del Registro Nacional de Tierras Rurales, más de 14 millones de hectáreas se encuentran en manos extranjeras, lo que equivale a más del 5% del territorio nacional. Las provincias con mayor extranjerización son Salta, Misiones, San Juan y Corrientes. La Ley de Tierras Rurales prohíbe que extranjeros adquieran tierras con importantes fuentes de agua o que estén en zonas de frontera. La ley también prohíbe que las superficies en manos extranjeras superen el 15% a nivel nacional, provincial o municipal. Sin embargo, hay más de 30 distritos que tienen más de la mitad de su territorio bajo dominio extranjero. La mayoría de estos dueños son estadounidenses, seguidos de italianos, españoles, suizos, chilenos y uruguayos. Los más conocidos son Ted Turner de Estados Unidos, Joe Lewis de Inglaterra, el Emir de Qatar y Benetton de Italia. Pero también hay hectáreas en manos de empresas offshore o con nombres fantasmas. Esto se debe, en parte, a que un decreto presidencial del 2016 habilitó que en las sociedades con capitales nacionales y extranjeros, estos últimos puedan comprar la parte nacional sin necesidad de informar al Estado. Un caso reciente es el del estadounidense Paul Tudor Jones, que intentó adueñarse de áreas protegidas en los esteros de Liberá y el delta del Paraná con el pretexto de preservar la biodiversidad mediante una fundación, pero fue rechazado por el Estado. Este proceso de extranjerización debe alertarnos sobre la defensa y el ejercicio de soberanía en nuestro territorio, ya que en muchos casos se trata de tierras ricas en recursos mineros y agua dulce o ultraproductivas en términos agrarios, incluso en zonas fronterizas. No solamente Macri autorizó esto, sino que Milei tiene la carpeta para seguir autorizándolo. La Argentina está en estado de liquidación, mientras el pueblo sufriente tiene que pagar uno de los más profundos ajustes de nuestra historia. La verdad, de aquel Alzogaray que decía que había que pasar el invierno, a un Milei que nos va a llevar directamente al congelamiento total y absoluto de la vida humana, donde no sabemos cuánto va a valer un kilo de carne para los argentinos, que tenemos el país de las vacas, que no sabemos cómo va a ser el trabajador que va a tener que pagar 600 pesos un boleto de colectivo para moverse y tomar 3, 4 colectivos para ir a trabajar, que vale el litro de nafta un 45% más caro a partir de ayer, que el dólar va a seguir su escalada y que objetivamente todo lo que nos está pasando en el remarque de esta libertad que avanza, carajo, nos va a dejar a todos fuera del carajo, que es la parte alta de un barco, nos va a dejar sumergidos como en el Titanic. Y algunos están esperando que algo cambie tocando el violín en el propio naufragio.